Buenos días, compañeros y profesora Erika. El día de hoy, yo, Jesús Gabriel Mendoza Díaz, y mis compañeras Olga Cecilia León Monterrosa y Michelle Rodríguez Castillo, vamos a presentar el tema de antropometría, ergonomía y confort. Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Olga Cecilia y les voy a presentar el tema de antropometría. Etimológicamente, la palabra es de origen griego antropos, que significa hombre, y metrón, que significa medida. La antropometría es una disciplina que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano. Además, nos permite conocer longitudes, ancho, grosor y volúmenes. Además, se ocupa de analizar los aspectos genéticos y biológicos del ser humano, ya sean grupos, razas, y compararlos entre sí. Se utiliza en diferentes áreas como alimentación, deporte, moda, ergonometría, y en este caso se va a enfocar en arquitectura. Una técnica que se utiliza mucho en esta disciplina es que se elaboran fichas antropométricas, en donde van registrando las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, entre otras medidas, lo que permite obtener una estadística de los cambios físicos del hombre y las diferencias entre las razas. A finales del siglo XV, Leonardo da Vinci plasmó los principios clásicos de las proporciones humanas, a partir de los textos de Marco Vitruvio, en un dibujo en el que se observa la figura de un hombre dentro de un cuadrado y un círculo, y es conocido como el hombre de Vitruvio, que es este que apreciamos en la imagen. Da Vinci trata de describir las proporciones de un ser humano perfecto, aunque estas proporciones serían ideales desde el punto de vista aristotélico. Lo cierto es que no coinciden con las proporciones reales del hombre actual. Ahora bien, retomando el tema en la actualidad, la antropometría permite crear un entorno de trabajo adecuado, permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo configurar un buen diseño del mobiliario y de herramientas manuales de los equipos. La antropometría se clasifica en dos tipos. La primera es la estructural, y esta se encarga de medir las dimensiones del cuerpo humano cuando no está en movimiento. Así, las medidas se toman cuando la persona permanece en posición fija. Su otra clasificación es la antropometría dinámica, y esta, por el contrario, surge a raíz de que el hombre siempre se encuentra en movimiento, y esta se encarga de estudiar las medidas del cuerpo cuando está activo. Buenos días, maestra y compañeros. El tema que les voy a presentar es la ergonomía, y la palabra ergonomía proviene del griego y se define como la ciencia que estudia la interacción entre el hombre y las máquinas dentro de un marco laboral. Esto quiere decir que es el conjunto de conocimientos científicos destinados a mejorar el trabajo y sus sistemas, productos y ambientes para que se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de una persona. El objetivo principal de esta disciplina es adaptar el trabajo a las principales necesidades del empleado y facilitar el análisis de las condiciones laborales, así como posibles lesiones de posturas, movimientos o fuerzas que se pueden ocasionar. También la ergonomía realiza estudio de estos tres sistemas, que son el hombre, máquina y el ambiente laboral. Los propósitos principales de la ergonomía es la reducción de riesgos laborales, eficacia en el trabajo con mayor confort y seguridad, acondicionar el puesto de trabajo al trabajador, introducción de nuevas tecnologías en base a la capacidad del trabajador, motivar al trabajador y adquirir materiales y herramientas que faciliten el trabajo. Todo esto se trata de aumentar la productividad sin que el trabajador se tenga que adaptar a su trabajo, sino consiguiendo todo lo contrario. La ergonomía persigue distintos beneficios, los cuales pueden ser optimizar la situación laboral, haciendo que ésta sea más cómoda y eficaz, ya que esto nos puede ayudar a aumentar el rendimiento de la empresa. La ergonomía se analiza diversas situaciones laborales que nos pueden ayudar a repercutir tanto en la salud como el bienestar del operario, donde se incluye el ambiente, el nivel acústico, los utensilios, la luz y así como la repetición de acciones, las posturas del trabajador,
situación de sus herramientas, la seguridad que haya en el lugar y la forma que puede tener de interacción entre las máquinas y el trabajador. Tenemos distintos tipos de ergonomía y la primera es la ergonomía física. Cuando hablamos de esta ergonomía, la mayor parte de las personas imagina la adecuación física del entorno o de los productos, y esta es la que se encarga de valorar el material de trabajo, la postura corporal durante el horario de trabajo o los espacios a evitar de problemas físicos o facilitar el desempeño en el trabajo, teniendo especialmente en cuenta el factor fisiológico y mecánico. Luego tenemos la ergonomía cognitiva, y esta es muy diferente a la anterior, ya que está centrada en las implicaciones y adecuación del puesto o producto a las capacidades y necesidades psicológicas del sujeto. Esto quiere decir que estamos hablando de aspectos como la gestión de estrés, presencia de dispositivos o servicios para reducirlo, el tratamiento de impacto emocional de algunos puestos o la interacción entre los materiales y las capacidades cognitivas del sujeto. También tenemos la ergonomía organizacional, y en este caso estamos ante un tipo de ergonomía centrado no en la relación entre sujeto-puesto, sino en la relación sujeto-institución, y en este sentido se analiza en qué actividades lleva a cabo cada uno, la gestión de los recursos humanos o la comunicación interna que pueda haber en una empresa. Y por último, la ergonomía ambiental. Esta está dedicada a la evaluación y asignación de espacios, valora elementos como el ruido o el nivel de luminosidad o temperatura que puede afectar a un sujeto dependiendo del lugar en el que se está trabajando. Bueno, pues mi nombre es Jesús Gabriel Mendoza Díaz y yo les voy a presentar el tema de confort. El confort se puede definir básicamente como aquello que produce bienestar y comodidades. El bienestar se puede relacionar con estar en un buen estado, y la comodidad se hace referencia al estar a gusto. El concepto de confort se puede definir como un estado físico y mental en el cual pues nosotros presentamos como satisfacción o bienestar. Y así como escuchamos, la palabra confort lleva una historia. De hecho, esta palabra a lo largo de los años ha significado varias cosas, y nos podemos dar cuenta que esta palabra a lo largo de los años ha sido muy diferente. De hecho, los conceptos, las definiciones que representan esta palabra han ido cambiando. De hecho, en el siglo XVII esta palabra se clasificaba como la privacidad y domesticidad. En el siglo XVIII era como ocio y comodidad. Después, en el siglo XIX, era como la calidad y el comportamiento de los elementos en los que intervenía lo mecánico, la luz, calor y ventilación. Y finalmente en el siglo XX se calificó como la eficiencia y la comodidad, hasta llegar como hoy en día, que se conoce como el bienestar y la comodidad. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia, cada uno de los conceptos que ha formado esta palabra han formado algo reforzado. De hecho, algo interesante es que en sus inicios la palabra confort su significado era reforzar. Y es algo interesante, ya que el concepto que conocemos hoy en día como comodidad y bienestar, es como un conjunto de todos los conceptos anteriores que tuvo. Es un concepto reforzado que nos intenta expresar lo que significa el confort. Finalmente tenemos los factores que definen el confort. Tenemos los factores internos, que son aquellos que dependen de la persona, principalmente del estado mental. ¿A qué me refiero con el estado mental? Todos aquellos elementos que nosotros pensamos, puede ser tanto la raza, el sexo, las ideas que tenemos, todo el conjunto de ideas que tenemos, ideologías, experiencias, son aquellos los factores internos que definen el confort. Es, por ejemplo, yo me caí una vez en una silla, de una silla me caí, y desde esa vez, en ese tipo de sillas del cual yo me caí, yo ya no me puedo volver a sentar con la misma comodidad como yo lo hacía antes. Siempre que veo una silla de ese tipo, que son de esas de alambre, no sé, sinceramente no sé de qué tipo son, pero siempre que me siento en esa silla siempre estoy muy incómodo, porque en base a mi experiencia, como ya me caí una vez,
es muy, es muy incómodo y no es nada confortante ni cómodo estar ahí, pero eso ya se define básicamente por la experiencia, es algo psicológico, es como el confort psicológico básicamente. Y también tenemos los factores externos, que son aquellos que no dependen de nosotros mismos, sino de todo lo que nos rodea, de todo el espacio que nos rodea. De hecho, también se puede definir como el confort térmico, ya que influyen todos esos elementos, principalmente climatológicos del espacio, tal vez el calor, la ventilación, el aire, aquellos elementos que nos pueden producir confort. De hecho, hay una polémica hoy en día, las cuales son los que aman el frío y los que aman el calor. Sinceramente, el ámbito climático es un elemento fundamental para el confort de las personas hoy en día, y es algo interesante lo que viene siendo el confort. Y en la arquitectura pues es muy relevante este tema, ya que pues es lo que nosotros vamos a buscar, la comodidad de las personas, que estén en un espacio de confort. Y básicamente eso es todo lo que tengo que decir por mi tema. Ahora yo procederé a introducir lo que viene siendo el ejercicio conceptual. Nosotros con mi equipo decidimos seleccionar lo que vienen siendo las banquetas o las aceras, ya que son unos elementos importantes para la circulación en la vía pública. Una banqueta, también conocidas como andenes o veredas, son unas superficies pavimentadas y elevadas que se ubican en las orillas de las calles o de otro tipo de vías públicas, y estas tienen un uso en particular, que es como ya lo había mencionado anteriormente, es la circulación de las personas. Otro de los motivos por el cual escogimos este elemento para nuestro ejercicio conceptual es que cada uno de nosotros tiene a su alcance, o sea, a unos pocos pasos, al menos uno de estos elementos, como son banquetas o aceras. Literalmente pueden llegar a estar enfrente de nuestros hogares o solo con caminar unos pequeños espacios. Y el analizarlas, observarlas es menos complicado, ya derivando de las situaciones de pandemia de hoy en día. Como equipo nos dedicamos a analizar cada uno de los temas investigados y enlazarlos con lo que viene siendo el elemento conceptual o la problemática. Las banquetas son el elemento fundamental en el sistema peatonal, ya que brindan un área específica para la circulación al estar separado del tránsito vehicular. En ocasiones, su infraestructura no cuenta con las condiciones óptimas para garantizar seguridad a todos los peatones, e incluso, aun cuando hay caminos peatonales lo suficientemente anchos, el espacio puede ser invadido por postes utilitarios, parquímetros, señalización y mobiliario, lo que obliga a los transeúntes a caminar por debajo de la banqueta para poder evitar los obstáculos. Para el diseño de las banquetas se deben proporcionar instalaciones adecuadas y accesibles para que el mayor número de personas transiten por ellas. Es por eso que se identifican diferentes requerimientos a contemplar de acuerdo a las necesidades específicas de cada persona, los cuales determinan que un paso de una persona promedio mide 0.63 metros, una brazada 0.47 metros y el nivel de la banqueta normal es de 0.15 metros. Las banquetas deben contar con una anchura adecuada para que una o dos personas en silla de ruedas puedan ser capaces de transitar por el mismo nivel y todavía dejarle espacio a una tercera persona. En la primera imagen se aprecia la dimensión estática y dinámicas de una persona normal promedio. En la segunda imagen, de una persona invidente con bastón y perro guía. Y en la tercera, de personas con muletas, sillas de ruedas y andaderas. La siguiente imagen muestra la configuración de las banquetas recomendables en zonas locales. La dimensión de 1.2 metros de ancho es recomendable para que una sola persona transite de manera cómoda por calles locales en espacios restringidos. La dimensión recomendada de 1.5 metros de ancho para la franja de circulación es favorable para dos personas que caminen juntas de lado a lado o que caminen en dirección contraria de manera cómoda, y que además, por otro lado, dos personas pasen por donde hay un tercer peatón sin tener que bajarse de la banqueta. ¿En qué influye el diseño y lineamiento de las aceras en la ergonomía? Bueno, se puede generar insatisfacción y caos para las personas y muchas veces se suele descuidar las aceras
por lo que las personas no las utilizan ni se les da el cuidado que necesitan. Y a veces en las banquetas suele haber muchos obstáculos, por lo que, un ejemplo de esto pueden ser postes, faros de luz, jardineras o teléfonos públicos. Pero en algunas otras ocasiones puede haber basura o hay gente en la cual tiene sus negocios y ocupan parte de la banqueta, y esto puede ser un obstáculo a veces para las personas. Y cuando suelen ser calles muy concurridas en las cuales pasa mucha gente, este tipo de obstáculo suele ser un problema, ya que la gente no camina sobre las banquetas, y más cuando estos elementos no están bien colocados o bien ubicados en dichas banquetas. ¿En qué influye el diseño y lineamiento de las aceras para el confort de las personas? Como ya mencionado anteriormente, el confort se relaciona con la comodidad y el bienestar, y en las vías públicas es algo muy esencial que se cumplan con los lineamientos necesarios, ya que el tal vez no haber un correcto diseño de estos lugares puede influir demasiado en el uso de las personas y puede llegar a ser incómoda, resultando pues que las personas actúen de una manera diferente. Hay aspectos que se deben de tomar en cuenta, como los elementos que están en las calles, que pueden resultarse incómodos a la hora de que vayas caminando. De hecho, el que no haya confort en estos espacios puede influir en que no se usen y esto puede llegar a que se ocasionen accidentes en estos lugares. Por eso es importante que en estos lugares, como en las aceras o en las banquetas, es importante que haya un buen diseño, un buen espacio para que sea cómodo y que ese espacio se adapte a los lugares correspondientes, tanto si es en un pueblo como si es en una ciudad, ya que hay ciudades en las que pues estos espacios, estas banquetas o aceras son muy reducidas y puede llegar a ser muy incómodo para las personas, y donde vemos incluso se usan las banquetas, y donde vemos incluso que se usan las calles para tránsito pues de las personas y no solo para tránsito pues de un automóvil. Para continuar con el ejercicio conceptual, una de las cosas que decidimos hacer como equipo es que cada uno analizara las banquetas que se ubican en los alrededores de nuestras casas, y sentimos que es una manera muy buena de evaluarlas, de analizarlas y conocerlas y ver aquellos detalles que tal vez implican que sean transitadas o no transitadas. Así que procedamos con esto. Las aceras o banquetas en el lugar en el que yo vivo en Monteblanco, por cierto, son algo peculiares, por así decirlo, ya que estas en toda su extensión, no son de una medida como tal. En algunas partes las banquetas son muy anchas y cumplen con el mínimo ideal, que es 1.20 metros, y en algunas partes no se cumple con esta medida, incluso es mucho menor de la ideal, incluso solo cabe una persona. Algo curioso es que hay elementos también que pueden llegar a ser que provocan incomodidad a la hora de caminar. Uno de esos elementos son los postes. De hecho, en una de las imágenes se puede observar uno de los postes, que es uno de madera, el cual prácticamente no tiene ninguna función, no tiene función eléctrica ni telefónica. Literalmente solo está estorbando ese poste, y es de madera y se puede caer incluso en cualquier momento. También hay escalones, que son aquellos que facilitan la entrada a los hogares. Además, yo noté algún elemento más que se relaciona más con el confort, ya que hay zonas de las aceras en las que hay mucha iluminación, pero hay zonas en las que no hay casi iluminación y en las noches es muy oscuro. Y entiendo a las personas que no transitan en ellas, ya que es muy incómodo para ellas, porque tal vez pueda haber un miedo de ser asaltados o tal vez pisar algo o así. Y eso puede influir en que no se usen estos elementos. El análisis que yo hice de mi colonia en donde vivo es que existen dos tipos de banquetas. La primera es amplia, con 1 metro de anchura, en donde las personas transitan cómodamente en una cuadra sin mucho tránsito vehicular ni peatonal.
y la otra muestra una banqueta estrecha de 0.80 metros de ancho y además con postes de alumbrado obstaculizando el camino, lo que trae como consecuencia que las personas no utilicen ese lado de la calle o por el contrario que caminen sobre la calle, exponiendo su vida a algún accidente. De acuerdo al análisis que realicé en el lugar donde vivo, las banquetas están muy descuidadas y estas tienen anchos muy distintos, ya que en algunas partes está más angosta que en otras y esto hace que las personas no caminen sobre las banquetas. Algo que también pasa es que hay muchos desniveles en las banquetas, por lo que cuando llueve el agua sube a toda la banqueta. Y algo que pasa es que se provoca la nula visibilidad de la banqueta y la gente no ve ya que está lleno de agua y esto puede provocar algún accidente. Algo que también pasa es que hay muchos postes que hacen que el espacio para caminar quede muy angosto y esto es otra de las razones por la que la gente prefiere no caminar sobre la banqueta y no solo postes, sino también faros de luz o teléfonos públicos que hay y la gente por eso no camina en la banqueta. Como conclusión, el diseño de mobiliario urbano, por ser de uso colectivo, debe contemplar toda una serie de relaciones e interacciones que se van a producir a su alrededor. Con esto queremos decir que se deben de cumplir todos los criterios para el ordenamiento del espacio público, ya que, como lo vimos con mis compañeros, a pesar de que los tres no vivimos en las mismas zonas, algo que pudimos notar en común fue que habían malas condiciones en cuanto a las banquetas y esto puede ocasionar estragos en los peatones y, por ejemplo, un accidente. Y el punto de una banqueta es dar el espacio seguro para la circulación de los peatones, por lo que siempre se debe tener un cuidado de esto y cumplir las normas que se requieren para que sea seguro para todos los peatones. Y bueno, eso sería todo por nuestra presentación y gracias por su atención.